Seguramente ya has escuchado hablar de muchas legendarias y gigantescas invasiones, que hayan sido exitosas o no, definieron el rumbo de la historia de nuestra especie de una u otra manera. Así pues, ejemplos como la Operación Barbarroja, los desembarcos del día D, la invasión napoleónica de Rusia o el ataque del rey Jerjes I de Persia a las naciones-estado de Grecia entre los años 480 y 479 a.C., son solo algunos de los muchos eventos de este tipo que han quedado registrados para la posteridad en nuestros libros de historia. Pero, ¿qué hay de aquellas invasiones que, a pesar de haberse planeado, jamás se llevaron a cabo? ¿Podrían haber alterado el curso histórico de la humanidad de haber sucedido? Mi nombre es Carlos, te doy la bienvenida a La Armería, en donde hoy hablaremos sobre 7 invasiones que hubieran cambiado al mundo, ya sea por la victoria de los invasores sobre sus enemigos o por la catastrófica derrota de estos. Número 7. Invasión mexicana de los Estados Unidos. En los días previos a la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, los servicios de inteligencia de Gran Bretaña interceptaron un telegrama dirigido al embajador alemán en México, que había sido enviado de parte del secretario del Exterior de Alemania, Arthur Zimmermann. La controversial nota le indicaba al embajador que debía ofrecer una alianza con Alemania al gobierno de México, en caso de que los Estados Unidos se incorporaran a la guerra en contra del país teutón. De esta manera, los alemanes financiarían una invasión por parte de las tropas mexicanas para recuperar los territorios perdidos durante la Guerra México-estadounidense, incluyendo California, Arizona, Nuevo México y Texas, así como algunas regiones de Utah, Colorado y Oklahoma. De hecho, la intención del gobierno alemán era que aun si México no lograba reconquistar estos territorios, dicha declaración de guerra mantendría ocupadas a las fuerzas estadounidenses en el hemisferio occidental, frenando también el flujo de armas y suministros que este país proveía a las naciones aliadas en Europa. Sin embargo, el telegrama sería interceptado y publicado en la prensa estadounidense, causando un gran furor entre la población de aquel país y solo sirviendo para acrecentar el ya muy presente sentimiento anti-alemán. Número 6. Guerra Sino-Soviética. Comenzando como un breve conflicto fronterizo entre los países comunistas de China y la Unión Soviética, este enfrentamiento sin embargo tuvo el potencial de convertirse incluso en una guerra nuclear. Verás, todo comenzó en 1964, cuando después de recibir la pequeña isla Shembao sobre el río Ussuri de parte del gobierno soviético de Nikita Khrushchev, el líder chino Mao Zedong declaró que sería necesario redistribuir aún más territorios, debido a la alta densidad poblacional de su país. Acusándose mutuamente de violar la soberanía territorial el uno del otro en reiteradas ocasiones, ambas naciones entablarían un enfrentamiento armado sobre la isla el 2 de marzo de 1969, sufriendo tanto el bando soviético como el chino varias decenas de bajas. Sin embargo, y naturalmente, el conflicto no terminaría ahí, ya que durante los siguientes meses se alargarían los conflictos en las regiones de Xinjiang y Kazajistán, comenzando a prepararse ambas potencias nucleares para una guerra en la que China gozaba de superioridad numérica, pero los soviéticos de superioridad tecnológica, escalando la tensión entre las dos naciones, hasta el punto de temerse una invasión china sobre territorio soviético. Moscú y Pekín retomarían negociaciones en septiembre de 1969, pero el conflicto diplomático no llegaría a un fin concreto sino hasta 1991. Número 5. Operación Downfall. Nombre en código designado para la invasión estadounidense de las principales islas de Japón, que antes de ser viable la opción nuclear, era el plan de dicha nación norteamericana para terminar con la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Como ya lo sabes, la nación nipona firmaría su rendición después de que los Estados Unidos destruyeran por completo las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, y de que la Unión Soviética derrotara a los últimos remanentes del Imperio japonés en la China continental. Sin embargo, el plan estadounidense original consistía en realizar la más grande operación anfibia de la historia, mucho más ambiciosa aún que los desembarcos de Normandía de 1944, en donde 5 millones de tropas estadounidenses serían acompañadas por 1 millón de tropas británicas y de la Commonwealth para llevar a cabo la invasión.
Así pues, el desembarco sería dividido en dos fases. Primero, las fuerzas de la Operación Olympic habrían de tomar la isla japonesa de Kyushu, para posteriormente utilizar los recursos capturados en ella durante la Operación Coronet, cuyo objetivo era invadir la isla principal de Honshu y las planicies que rodean a la capital Tokio. Enfrentándose contra un estimado de 35 millones de tropas japonesas, entre soldados regulares, de reserva y conscriptos, la cifra mínima estimada de bajas aliadas para esta operación era de 1.7 millones de soldados. Número 4. Invasión confederada de México y el Caribe. Aunque hoy día es conocimiento general el hecho de que las fuerzas unionistas triunfaron sobre las confederadas en la Guerra Civil estadounidense, es difícil recordar que hace 150 años este desenlace no estaba garantizado, y más aún que una conclusión diferente podría haber afectado seriamente a México y el Caribe. Verás, fundada en el año 1854 bajo el más profundo secretismo, el objetivo de la Sociedad de los Caballeros del Círculo Dorado, o KGC por sus siglas en inglés, era la creación de un nuevo país en donde la esclavitud fuera completamente legal, y en donde la captura, ya fuera por compra o invasión, de México, Centroamérica, la mayor parte de Cuba y el Caribe, e incluso algunas regiones del norte de Sudamérica, era uno de los pilares esenciales del proyecto, buscando así la consolidación total del poder de los estados esclavistas, a través de la adquisición de un enorme territorio rico en recursos naturales y en fuerza de labor. El movimiento, sin embargo, se volvería cada vez más y más inalcanzable conforme la guerra civil se tornaba en contra del bando confederado, quedando así después del conflicto solo algunas colonias dispersas de expatriados estadounidenses en Latinoamérica, siendo la más exitosa de todas la del municipio de Americana en Sao Paulo, Brasil, en donde aproximadamente 20.000 confederados se asentarían a partir de 1866. Número 3. General Plan Ost. También definida como la nazificación de los países de Europa del Este, el General Plan Ost era, más que una invasión militar, un plan de completa aniquilación humana y cultural, a través del cual Adolf Hitler plasmaría su visión de reordenamiento para aquellas naciones de la región, después de la proyectada derrota de la Unión Soviética en el frente oriental. De esta manera, la idea básica detrás del General Plan Ost era la eliminación gradual de todos los habitantes nativos de las actuales Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Croacia, Rumania, Ucrania y Bielorrusia, entre algunas otras, mediante la exterminación, la esclavización y la deportación a Siberia. Estos habitantes, por supuesto, serían posteriormente sustituidos por colonos alemanes y sus descendientes, para así finalmente cumplir con la ampliación del Lebensraum o espacio vital alemán, concluyendo el plan con la dominación absoluta de Moscú y el resto de territorios soviéticos por parte de regímenes militares alemanes que evitaran cualquier resurgimiento del Estado ruso. Esta ideología, sin embargo, nunca llegaría a ser puesta en efecto, ya que, como todos sabemos, la Unión Soviética detendría a los ejércitos alemanes en el este, para después empujarlos de regreso hasta Berlín en uno de los contraataques más longevos y masivos de la historia. Número 2. Operación Unthinkable. Traducida al español como la Operación Impensable, esta gigantesca movilización militar era el plan maestro de Winston Churchill y sus jefes de Estado para atacar a la Unión Soviética, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, para impedir la propagación del comunismo en Europa. Conocido solo por el círculo más íntimo del mandatario británico, el plan consistía en una masiva invasión aliada que comenzaría el 1 de julio de 1945, enfrentando a las fuerzas británicas, estadounidenses, polacas e incluso alemanas contra el Ejército Rojo. El objetivo era expulsar a las fuerzas soviéticas de Polonia y del resto de Europa del Este, en un ataque preventivo cuyo efecto inmediato sería, teóricamente, lograr que Stalin se la pensara dos veces antes de buscar la dominación de Europa, e imponer así la voluntad de Inglaterra y los Estados Unidos sobre Rusia. Sin embargo, el plan bien podía terminar causando en el mandatario soviético un efecto diametralmente opuesto,
Y ello, aunado a la inevitable masiva pérdida de vida entre las fuerzas occidentales, causó que el plan nunca fuera autorizado y mucho menos implementado. Sin embargo, los detalles de la operación impensable permanecerían encajonados como plantilla de planeación ante la posibilidad de una tercera guerra mundial, y no serían desclasificados ni revelados al público sino hasta el año 1998. Número 1. Invasión soviética de Europa. Después de la muerte de Stalin en 1953, cuando tanto las mayores potencias de la OTAN como la Unión Soviética ya poseían enormes arsenales nucleares, las tensiones por un posible enfrentamiento que hiciera uso de estas armas comenzaron a escalar en todo el mundo, y las naciones más poderosas se dieron a la tarea de elaborar sus propios planes de batalla ante tal posibilidad. Por ejemplo, el plan británico en caso de una guerra contra los soviéticos incluía el lanzamiento de hasta 40 armas nucleares sobre los países del Pacto de Varsovia, mientras que el llamado Plan Integrado Operacional de los Estados Unidos, o SIOP por sus siglas en inglés, consideraba una literal lluvia de miles de ataques nucleares sobre la misma región. Así, en la doctrina occidental, la destrucción de la Unión Soviética y sus aliados sería tan absoluta que realmente no importaría el plan de contraataque de estos últimos. Sin embargo, para los soviéticos, el intercambio nuclear solo marcaría el inicio de un enfrentamiento más decisivo, durante el cual se planeaba que los ejércitos polaco y soviético entrarían en millones hacia Alemania, Bélgica, los Países Bajos y Francia, mientras las fuerzas húngaras y checoslovacas capturaban toda la zona media del continente hasta llegar a los Montes Pirineos. Con una ventaja de 5-1 en número de tropas, los países del Pacto de Varsovia planeaban llegar en solo 14 días hasta el Océano Atlántico, completando así una invasión comunista total de Europa, aún después de haber sacrificado los territorios del este del continente y los principales centros poblacionales del oeste a la guerra nuclear. Si mi trabajo te agrada, me ayudarías mucho con tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyo enlace te dejo en la descripción. Un saludo especial y todo mi agradecimiento a los generales de la armería: Emilio Anguiano, Gustavo Plaza, de Soccer, Pedro J., Mauricio Lascano, Gerard Herman, Mateo Manuel Dirieburna, Médico Rubén Darío Fonseca B., Víctor Fernández, VIP Training and Protection, Hugo Centeno, Kelvin Cero, Cardi James, El Rafa 224, Gabriel Godoy, Gabriela Mezquita, Samuel Diallo González, Juan Luis y Lord Guillem Sánchez, así como a los miembros tropa y oficiales por hacer posibles estos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.